y vamos a tener este tiempo de meditación, reflexión en la palabra de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Hemos dado lectura en San Lucas, capítulo 1, del 26 al 33. Dice el título en nuestras Biblias, Anuncio del nacimiento de Jesús. Podríamos decirlo de la siguiente manera, anuncio del cumplimiento de la venida del Salvador, del Mesías, del Cristo. Y de eso vamos a meditar en esta hora. El anuncio más importante que la humanidad estuvo esperando desde la fundación del mundo. El nacimiento de un Redentor, de un Salvador. Muchas veces, cuando se habla de la Navidad, del nacimiento de Jesús, muchas veces se presenta como un acontecimiento aislado de la historia. Y el mundo lo ve así, ¿no? Como que hace 2000 años y picos nació Jesús y de ahí comienza el cristianismo, como que de ahí comienza todas las cosas relacionadas con Jesús y con la salvación. Pero no es así tan ciertamente. El nacimiento de Jesús, lo que hoy conocemos como la Navidad, era la noticia más importante que los hombres y mujeres piadosos desde el principio de la humanidad hasta el día que nació Cristo, estaban anhelando, deseando y esperando. Quiero que tengamos en mente esto. El nacimiento de Jesús, la Navidad, no es un acontecimiento aislado de la historia. Es el punto medio, el punto central que divide un antes y un después. Traduciéndolo a nuestro tiempo decimos antes de Cristo, la historia, después de Cristo. ¿Tan importante será para eso? Sí, es bastante importante. Mira, hermano, cuando se da el nacimiento de Jesús, todo judío piadoso, justo, estaba viviendo con una esperanza de que vendría un Salvador, que vendría un enviado de Dios, un Mesías o Cristo. Desde Adán, desde que el hombre cayó en pecado, vino una promesa para el hombre. Génesis 3:15 le dice al hombre y a la mujer, nuestro Dios y Padre, que de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, nacería un varón que pisaría la cabeza a la serpiente. Y esto le costaría sufrimiento, pero heriría de muerte a ese tentador, a ese personaje que es Satanás, que el Señor lo reprenda, que trajo desgracia, condenación y muerte a la humanidad a través de la tentación y el pecado del hombre. Desde que el hombre cayó en el Edén, hermano, la humanidad entera cayó en transgresión. Por causa de un solo hombre, toda la humanidad fuimos constituidos pecadores. Y toda la humanidad, desde Adán hasta este tiempo, nacemos en pecado. Nacemos con una deuda impagable. Esa deuda impagable es el pecado cometido contra Dios. Nuestros primeros padres pecaron contra Dios. Y eso trajo como consecuencia que heredemos todos los seres humanos una naturaleza pecaminosa. Y no solamente una naturaleza pecaminosa que nos lleva al mal, sino también la condenación por el pecado. Juan dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. ¿Por qué? Porque cuando viene Cristo, el mundo ya estaba condenado por los pecados. La humanidad entera estaba condenada. Jesús no vino a condenarnos. Aquel que rechaza a Cristo no se condena cuando rechaza a Cristo, sino que ya está condenado. Confirma su condenación al rechazar al Hijo de Dios. Lo que Cristo vino es a salvar al mundo. No quiere decir que aquel que lo rechaza ya ahí recién se condena. No, confirma simplemente su condenación, aquel que rechaza. Confirma esa condición natural, del hombre pecador, del hombre sin Cristo. Entonces, los justos, los hombres piadosos del Antiguo Testamento vivían esperando la promesa de ese Redentor, de ese Salvador. Adán y Eva, Noé, los patriarcas, Abraham, Isaac, los profetas, los reyes, hasta que vino Cristo. Todos los hombres piadosos vivían expectantes de esa simiente, esa promesa redentora, ese Salvador, Jesucristo, que vendría y nacería un día. Ellos fueron salvos por creer en esa promesa, por creer en ese Redentor que vendría un día. Dice que los profetas de la antigüedad escudriñaban las Escrituras, estudiaban las Escrituras del Antiguo Testamento para ver quién y en qué tiempo, en qué persona
se manifestaría el Salvador Jesucristo. Pero no lo entendieron hasta el día que Cristo vino y nació en la tierra. Entonces, hermano, los hombres y mujeres piadosos del Antiguo Testamento vivían expectantes en esa promesa. ¿Cuándo viene ese varón, ese hijo de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente, que nos redimiría de nuestra condición pecaminosa, de nuestra condenación? Hoy en día nosotros vivimos dando gracias porque ya vino ese Redentor, ese Salvador, Jesucristo, y lo hemos creído. Pero también vivimos expectantes de la segunda venida del Salvador Jesucristo. Y es en ese contexto que judíos piadosos, israelitas piadosos vivían esperando a ese Salvador. Y esa esperanza se fundamentaba en la palabra de Dios, en las profecías sobre el Cristo, sobre el Mesías, que desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento lo venían anunciando. En ese contexto, Dios va a cumplir esa promesa hecha a la humanidad desde el principio de los siglos. Dice así el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Bendito sea el Señor. Aquí está hablando de la anunciación, el anuncio, preparando el nacimiento de Jesucristo. Un mensajero, el ángel Gabriel, fue llevado a la ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen. ¿Qué es una virgen? Una jovencita, una doncella soltera que aún no ha tenido un esposo, no ha tenido convivencia marital con un esposo. Se le llama una virgen. Algunos están pensando una virgen, un ídolo, ¿no? Como la Virgen María que está en las figuras. No, a eso no se refiere virgen. La palabra virgen no es de un contexto religioso, se usa, sino virgen en el sentido que nunca tuvo un esposo, nunca tuvo una relación íntima con un varón. Esa es una mujer virgen. Entonces el ángel Gabriel fue llevado a la persona correcta, a la persona que Dios había escogido para llevar a cabo esta misión tan importante: traer al Hijo de Dios, al Salvador, al Mesías, al Cristo esperado desde la fundación del mundo. Esta señorita, o doncella podemos llamarle así, estaba desposada, dice, con un varón llamado José. Y algo importante, era de la casa de David, de la tribu de la que era el rey David, de la tribu de Judá. ¿Por qué es importante estos datos? Es importante, ¿por qué? Porque los judíos de ese tiempo que esperaban al Redentor fundamentaban su esperanza en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y las Escrituras, las profecías del Antiguo Testamento decían que el Salvador vendría a este mundo y nacería de una virgen, como dice Isaías 7:14. Y ahí lo mencionan los que escriben los evangelios. Dice, por lo tanto, dice Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Eso lo dijo el profeta Isaías unos 600 años antes de Cristo, ¿sí? Unos 600 años antes que apareciese Cristo. Y los judíos tenían en su cabeza eso, esos textos bíblicos acerca del nacimiento del Mesías, el Cristo. María, José, como buenos judíos piadosos, desde pequeño conocían las Escrituras, las memorizaban y ponían su fe y esperanza en ellas. Por tanto, el ángel Gabriel no se presenta a dar este anuncio a una persona neófita. No fue a alguien que no sabía nada de la Biblia. Sí, María era una mujer piadosa, pero también conocedora, como todo buen judío, de las profecías sobre el Mesías, el Cristo. Luego vamos a ver que el ángel va a presentarse a María y dice así el versículo 28, y entrando el ángel donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bendito sea el Señor. Un saludo de parte del ángel, un saludo pero de parte del ángel con la perspectiva de Dios que tenía sobre María. ¿Cuál era la perspectiva de Dios? Era de que Dios había bendecido por su gracia y misericordia de una manera especial a esta jovencita, María. Iba
iba a ser portadora de ese niño que sería el Salvador de la humanidad. Por tanto, este saludo describe el plan de Dios para María, ¿no? Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Tú eres especial porque Dios te ha escogido entre todas las mujeres. Dios la había escogido por su gracia y su misericordia. El versículo 29 dice esto: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué tipo de saludo sería este? Esta es la reacción de una mujer piadosa, una mujer en la cual pues es temerosa de Dios. Y dice, ¿cómo que bendecida entre todas las mujeres? ¿A quién se referirá? A mí, yo no creo, dice María. No me creo merecedora de ese saludo. Y esa es la reacción de todo hombre y mujer piadoso cuando Dios lo llama. No se siente merecedor de la gracia y la bendición de Dios para su vida. ¿Se acuerdan cuando Dios llama a Gedeón? Le dice, varón valiente y esforzado. ¿Y qué dice Gedeón? ¿A quién estás hablando, Señor? ¿Yo, valiente y esforzado? No, no soy así. Dice, Dios nos ve con los ojos del futuro. Amén. Él llama a lo que no es como si fuese. La perspectiva de Dios es muy diferente a la nuestra. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza para liberar a Israel, ¿qué dice Moisés? No, Señor, manda otro, yo no soy el indicado. Una mujer piadosa, una mujer que en su corazón no se siente merecedora de tal bendición, de tal misión en su vida. Y esa es la gente que necesita el Señor. Esa es la gente que necesita el Señor. Gente humilde, que no confía en sus atributos, que no confía en su inteligencia, que no confía en sus virtudes, sino que confía en lo que Dios hará en su vida. Por eso, hermano, cuando Dios nos llama a servirle, no mire su currículo, no mire sus habilidades, mire lo que Dios puede hacer con usted. No mire su piedad. María, ¿era una mujer piadosa? Sí, era una mujer piadosa. ¿Era una mujer consagrada al Señor? Sí, era una mujer consagrada al Señor. Pero ella no miraba en eso. Ella miraba su bajeza como mujer, que era pecadora como todos. Pero Dios la había escogido y la había llamado. No por sus méritos, no como premio por algo bueno que hubiese hecho. Que sí, hacía cosas buenas, sí, pero no era por eso. Era por la gracia del Señor, bendito sea Cristo. El versículo 30, Dios revela sus propósitos para la vida de María a través del ángel. ¿Cuáles son los propósitos? Dice así el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María, no temas, vas a concebir un bebé. Ese bebé se va a llamar Jesús. ¿Quién puso el nombre a Jesús? El ángel, Dios a través del ángel. El nombre Jesús es el nombre humano, como hombre, Jesús. Cristo es su título, como el enviado, el ungido, el Mesías, el Cristo. Y cuando decimos Jesucristo, decimos Jesús hecho hombre y es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, habitando en medio de nosotros. Ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús y Cristo. Su nombre y su título, Jesucristo. A Él creemos y a Él le adoramos. Entonces aquí está el propósito. María iba a tener un bebé, pero María, dice la palabra, que estaba desposada y aún no se había juntado con José. La palabra desposada quiere decir comprometida. Equivale a hoy a decir que estaba comprometida. Se desposaban, generalmente en la cultura judía, era el compromiso, como decir el noviazgo. Y luego de un año de estar desposada, recién se llevaba a cabo el matrimonio, se juntaban en uno. Entonces era una joven comprometida, pero aún no se había juntado con su esposo, no había realizado el matrimonio todavía, pero había un compromiso ya de María con José. Y el ángel le dice, vas a concebir y dar a luz un hijo. Y le dan características de este niño. Este será grande y será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La doble naturaleza de Cristo. ¿Quién este bebé? ¿Quién era? Era el Hijo de Dios, su naturaleza divina. Se sentará en el trono de David, su naturaleza humana. Sería de la descendencia de David para poder sentarse en el trono. Y nuevamente pone énfasis en su naturaleza divina,
que se sentará en el trono de David y reinará eternamente. Un hombre solo no podía reinar eternamente, pero para que pueda hacer esto, tenía que ser hombre y Dios a la vez. Este es el mensaje. Este es el mensaje de aquel niño que nacería. Y ese es el mensaje, hermanos, que recibimos nosotros hoy en día. Y ese es el mensaje que tenemos que compartir. Amén. A todo aquel que nos pregunte el motivo de nuestra fe, la razón de nuestra fe. Y en estos tiempos de Navidad, ¿por qué no? Y es el mejor momento para compartir en la casa, en la familia, en las reuniones, en el trabajo, donde vamos. Alguien nos pregunta, ¿y qué es la Navidad para ti? ¿No? Es el cumplimiento de las promesas de redención, de salvación de Dios para la humanidad, desde la fundación del mundo hasta los últimos tiempos. En la Navidad es cuando nace ese Salvador que vino a traer paz con Dios a la humanidad a través de su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. Un día nació y ese día es muy especial. Ese día recordamos en la iglesia y en todo el mundo. Hay quienes dicen, pero no nació el 25. Posiblemente no haya nacido el 25. Pero lo que nosotros recordamos y ponemos énfasis es que un día nació. El nacimiento marca el centro de la historia, el cumplimiento de los planes de Dios para toda la humanidad, para usted y para mí. Por tanto, nosotros, hermanos, creemos que ese día que nació Jesús fue un día muy especial. Y nos gozamos, nos alegramos y nos unimos a esa celebración de que un día nació el Mesías, el Cristo, y por causa de él, hoy día nosotros estamos reunidos. Podemos tener salvación y vida eterna por causa de nuestros pecados, que un día, pues, en el cual un día vivíamos apartados de Dios, enemigos de Dios. Pero ahora, gracias a Jesús que nació, podemos ser libres del pecado y de condenación, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea nuestra predicación, sea nuestro mensaje de todos los que estamos aquí, el día que tengamos que dar testimonio de nuestra fe, en la familia, en el trabajo, en la sociedad, donde nos encontremos. Ya sabemos qué es la Navidad, cuál es el centro de la Navidad. Cristo nació en cumplimiento de sus promesas de todo el Antiguo Testamento, de todo lo que Dios prometió a la humanidad. Y el nacimiento de Jesús es el cumplimiento de ello. Dios nos bendiga, Dios nos fortalezca, hermanos, y sigamos adelante sirviendo al Señor. Amén.